Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Hoy estamos con Mauricio Montaneros, que nos va a hablar de su proyecto Sonar on Chip Project, que ganó el concurso de Code a Chip de SCS y fue a ISSCC en febrero en San Francisco a presentar su proyecto. Como les decía, vamos a estar grabando el video de hoy de la presentación de Mauricio y las preguntas, y va a estar disponible en este playlist en YouTube, el- que tiene contenido grabado de una clase que he estado dando de em, diseño de circuitos integrados digitales. También está, todo el material está publicado en internet, está disponible para todo el mundo. Y está basado en una clase que di de septiembre a diciembre del año pasado en la Universidad de Washington en Seattle, sobre diseño de circuitos integrados basado en un material que había preparado mi advisor. Entonces, bueno, terminando un poquito la publicidad de esto, eh, me gustaría introducir ahora a Mauricio antes de dejarlos con él. Em, Mauricio es un ingeniero en automatización de la Universidad del Biobío. Actualmente está realizando su doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Concepción en Chile. Mauricio ha participado en varias instancias de investigación durante su ingeniería, desarrollando sistemas de sensores distribuidos para experimentos en campo abierto, siendo miembro de 2 expediciones científicas antárticas. En estos últimos 3 años ha participado activamente de la comunidad de hardware open source, habiendo participado de 3 tapeouts basados en herramientas libres y en el PDK Sky 130. Y Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí hoy, compartir con nosotros tu experiencia y em, nada, creo que ibas a compartir pantalla. Creo que ya Sí, puedes. voy A a ver. compartir pantalla. Pero gracias, Diego, por la introducción. Muchas gracias. Gracias por la invitación igual. Y gracias por estar aquí. Igual a todos. Voy a compartir pantalla. Preparé una presentación para, para esto. Avísenme cuando se vea porque creo que se bugueó mi monitor. Sí, sí se ve. ¿Ok? Bueno, entonces, como Diego decía, mi nombre es Mauricio Montaneres y actualmente estoy haciendo mi doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Concepción, de Chile. Entonces, hoy día lo que quiero presentar es eh, parte del proyecto de Code Chip, en realidad, el cual es una iniciativa finalmente, la cual tiene varios objetivos, en particular el programa. Eh, Hay tres principales, que son los que voy a mencionar acá, que es principalmente promover el uso de chips que sean, o diseños de chips que sean reutilizables y reproducibles, todo esto en base a herramientas open source y todo lo que aborda en realidad esta comunidad. Y en particular a portar estos diseños como a notebooks, a Python notebooks, ¿okay? Que son los que voy a mostrar más adelante. Lo otro es como diseminar parte de estas ideas e intentar volverlas como circuitos, pero que todo esto esté basado en open source y en las herramientas que están adaptadas a estos nuevos PDKs, que en mi caso en particular, yo lo hice con Sky 130, pero igual ahora hay un PDK de 180 nanómetros que también es compatible con todo este flow que se está armando de notebook driven versions de los diseños. Eh, Otro punto importante igual es permitir que talentos emergentes puedan, gracias a las herramientas open source, se puedan acercar a este tipo de conferencias, por ejemplo, a la IOFI, e interactuar con gente que está en la industria o en la academia, como la parte top de la comunidad que se dedica al diseño de chips, que permitamos que la gente en realidad pueda interactuar, en realidad. Un punto súper valioso, en realidad, en este caso. El programa en realidad tiene algunas reglas, son bastante flexibles en realidad, pero es importante conocerlas por si alguno de ustedes quiere participar más adelante. La primera regla es que el programa es abierto para todas las personas. ¿Ok? Hay distintas como rangos de dinero a los que uno puede optar, dependiendo, por ejemplo, si eres estudiante de pregrado o posgrado, pero esos detalles están en la página como tal. Para participar en el programa tienes que subir, hacer un commit en realidad de tu proyecto en un notebook Python, en Jupyter Notebook, basado en herramientas open source, a la repo principal.
Y es importante que tu repositorio cuente con una licencia, Apache 2.0 en este caso, que es una licencia open source. El premio, en realidad, consta de una garantía de viaje que te pagan el viaje a la conferencia, pero el costo máximo que te van a costear es hasta $5.000, siempre que seas estudiante de posgrado. Me parece que para estudiantes de pregrado es hasta $2.500. Pero es importante considerar que esto solamente considera el hotel y el viaje. Okay. En ese repositorio hay más información, como del detalle de los gastos y todo en realidad lo relacionado como las reglas del programa. Ok, en relación al proyecto, porque lo anterior fue quizás un poco como de publicidad Caudachip, por si no lo sabían, el proyecto que yo presenté se llama Sonar on Chip, que fue un proyecto que desarrollamos durante el año 2021 con otros compañeros y un profesor, el cual, como el objetivo principal del proyecto era capturar señales de micrófonos MEMS y procesarlas, todo esto de manera digital, ya que los micrófonos en particular que estábamos usando o que se planean utilizar son micrófonos digitales. La estructura principal del diseño que utilizamos estaba basada en canales. Entonces podíamos tener varios canales y cada canal se componía de esta estructura que muestra acá en la imagen. Espero que se logre ver bien en transmisión. Donde hay dos bloques principales, donde está el de modulador PDM y un datapad de PCM. El diseño en ese entonces, como éramos varios trabajando, usamos la estrategia de dividir para conquistar. Entonces, cada bloque lo hicimos por separado. Entonces, si se dan cuenta, hay un bloque para algunos filtros y para algunas estructuras digitales en particular. Todo el diseño es digital, por lo cual después hubo que hacer una integración en un módulo superior, en un top módulo en este caso. Y el diseño total del circuito se basaba en canales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue diseñar un canal y luego replicarlo, de manera que el chip original que enviamos a fabricar en primera instancia, eh, podíamos instanciar varios canales dentro de un top, el cual también tenía otros módulos que nos permitían controlar parte del diseño del chip como tal. Esta es la idea general del proyecto Sonar on Chip en particular. En el notebook que voy a mostrar más adelante, fue una versión reducida de esto, de este proyecto en sí. Mauricio, disculpa que Bueno, te interrumpa, una pregunta. sí, dime. ¿Quieres tomar preguntas nada más al final? O si alguien tiene una pregunta, te pueden interrumpir con preguntas y todo esto. No, si alguien tiene una pregunta, que abra el micrófono y me pregunte. No hay ningún problema. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, esta arquitectura que está acá fue parte de los primeros chips que diseñamos, de los primeros dos que diseñamos a nivel de bloques. Em, este es el layout del primer chip que diseñamos en el 2021, donde solamente fabricamos la versión mínima en este caso, que fue solamente un canal. En ese entonces, en realidad, tuvimos bastantes problemas como con la herramienta y teníamos, sobre todo en el ruteo de los canales. O sea, eso fue bastante complicado, por lo cual enviamos solamente un canal y tuvimos un montón de espacio libre, si se dan cuenta, en realidad. En ese caso, ese canal corresponde a esto que se ve acá. Ese sería un canal, en conjunto con la lógica que también se ve en este top, que son realmente como prescaler y controladores de direcciones del canal como tal. En la segunda versión Mauricio, fue... y una pregunta. Cuando haces estos ¿Sí? tapeouts, ¿es nada más la parte digital o también probaron el micrófono y todo esto? Los micrófonos se probaron en algún momento, pero a nivel de FPGA, sí, solamente con FPGA, pero en Ok, el chip ok, no, sí. ok. No, muchas gracias. Sí, no, era por saber. Sí, sí, está bien eso. El segundo diseño, incorporamos 8 canales y la macro creció bastante en realidad en tamaño y en tiempo de ruteo sobre todo. Y esto fue lo que enviamos a fabricar en segunda instancia. O sea, 8 canales, 8 réplicas finalmente de este que está acá. Eso respecto al proyecto Sonar on Chip como tal, o sea, el proyecto original. Respecto al notebook, a la versión del notebook de este proyecto, la idea era conseguir poder llegar a un GDS del canal solamente a través de herramientas en cloud. ¿Okay? O sea, portar parte del flujo que utilizamos en los diseños anteriores del chip a una versión mínima que pudiera sintetizar y terminar con un layout de un canal del proyecto,
usando OpenLane y Python Notebooks en Google Colab. Ese era el principal objetivo. Entonces, el flow, los pasos en realidad del flow en Colab son bastante pocos en realidad, son bastante simples, o los hice bastante simples. Y el primero se comienza con la instalación de las herramientas. Hay que escribir los códigos RTL de cada módulo, de los que mostré anteriormente en el canal del chip. Hay que escribir cada uno de ellos. También es posible hacer simulaciones dentro del mismo notebook y poder plotear estas simulaciones usando Python y Pandas, por ejemplo, o algún intérprete gráfico. Hasta el momento solo he logrado hacer simulaciones RTL, pero estoy casi seguro de que es posible hacer simulaciones a nivel de gate level. Pero estoy intentando aún averiguar eso para las siguientes versiones. Y luego también hay que escribir algunos scripts de configuración para el flow finalmente de OpenLane, porque el flow se alimenta de algunas configuraciones o constraints que uno tiene que darle en función de tu diseño. Y esas configuraciones igual hay que escribirlas, como texto finalmente. Todo termina en texto. Y después simplemente correr el flujo y leer los reportes finales, y ver qué pasa en realidad. Si es que hay algún problema hay que corregirlo. Eh, por lo general, uno se encuentra con la parte de timing, habían algunos problemas, y eso hay que corregirlo con distintas optimizaciones que tiene el flujo. Es importante destacar que estos pasos son solamente para un diseño digital, no es un diseño de señales mixtas ni un diseño analógico. Los pasos pueden cambiar en realidad, de hecho van a cambiar si uno trabaja con señales mixtas o con diseño analógico. Van a, los archivos que se tienen que escribir o las configuraciones que se tienen que cargar van a ser distintas en realidad. Y lo que quiero en realidad ver ahora es revisar el notebook como tal y quizá ir explicando como paso a paso, porque creo que ahí en realidad está como el detalle en sí del trabajo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda en particular como lo que mostré. Quizás las dudas pueden surgir cuando muestre el notebook como tal. Buenas. Entonces, sí, Yo tenía una duda que es, cuando se refiere a micrófonos digitales, ¿realmente a qué se refiere? ¿Es un micrófono que tiene incluido una DC o es un tipo de micrófono que saca señales de voltaje en un rango ya discretizado? sí, es un micrófono en particular que te entrega como salida señales digitales. La salida está codificada en PDM, en Pulse Density Modulation. Esa es la salida del micrófono. En realidad son ceros y uno. O sea, en el Google Colab, de hecho, tengo una señal como modo de ejemplo de eso. El micrófono te entrega algo de este estilo. Esta es la salida. Son puros ceros y uno a nivel de bits, finalmente. Y hay que demodular esta señal del micrófono. Ese es el primer paso. Esta es la salida del micrófono, lo que recibe el chip como tal, o la FPGA, o el circuito digital que te vaya a hacer la demodulación. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, entonces Diego mostró el notebook del proyecto, que es el que está en mi GitHub, seguramente. Y este notebook que está acá está en mi Google Colab, es similar, de hecho, es casi el mismo que el de GitHub, pero tiene algunos cambios extra. Lo primero es la gente que participó en el proyecto original del Sonar. Está Christoph, que fue el director del proyecto en ese entonces, Maximiliano, que fue un compañero, y Luis, que también fue un compañero mío, y yo también. Bueno, en este notebook en realidad hay bastantes detalles del proyecto, mucho más de los que expliqué en la presentación. En particular, cuáles eran los objetivos y cuál era la idea final detrás del proyecto. También hay una descripción detallada como del funcionamiento de cada uno de estos módulos y cuál era la idea detrás de ellos. También hay detalle porque como teníamos varios canales, teníamos que ver la forma de cómo acceder a cada uno de estos canales porque cada uno de los filtros tiene parámetros configurables. Entonces, igual definimos un mapa de memoria, el cual era accesible a través del Caravelle, del chip, para los circuitos. En el caso del notebook eso no se utiliza, pero lo que sale al final sí se puede integrar a Caravelle. O sea, es integrable a Caravelle y es configurable a través de Wishbone. Pero eso, eso es, creo que sale solamente de lo que va en el notebook. Mauricio, y una pregunta ahora que estás ¿Sí? explicando en esa imagen. Em, para este proyecto del sonar en particular,
¿Cuál es la aplicación como tal? ¿Es como de detectar dónde está un objeto o es más como hacer... La aplicación en realidad es bastante flexible, pero depende de la cantidad de canales que tú tienes. ¿Ok? Porque con un canal en realidad lo único que podríamos hacer es verificar que la lógica que diseñamos funciona. Con más de un canal podríamos detectar más cosas. O sea, ya podríamos hacer cosas más interesantes, como incluso algo del estilo de beamforming, en este caso, o como detectar la diferencia de fase, de dónde provienen como las ondas, porque cada canal en realidad tiene un firmware timer que se configura en este timer. Entonces, cuando ese threshold que está aquí se dispara, el timer se detiene y yo sé en qué momento el pulso llegó. Entonces, teniendo la suficiente cantidad de canales, tengo la suficiente definición para poder saber de dónde viene la onda o capturar la incidencia de la onda en este caso. Y eso puede servir para distintas cosas, como detectar objetos o inclinaciones. En realidad es flexible la aplicación como tal. Pero la Muchas gracia está cuando tenemos varios canales. Con un canal en realidad no se puede hacer mucho más que verificar que las herramientas funcionaron. gracias. De nada. Eh, Hay algo de documentación sobre las señales que utilizamos como entrada y las señales de salida del test bench, que en realidad estas imágenes que están acá se generan más abajo de los test bench. Algo importante igual del diseño que consideramos para los canales es que como tenemos muchos filtros y cada filtro tiene adders y tiene multiplicadores, el diseño crecía mucho en realidad a nivel de celda, de cantidad de celdas lógicas que teníamos. Entonces, lo que optamos fue por hacer una máquina de estados que permitiera que todos los filtros compartieran el mismo adder y el mismo multiplicador. Cosa de que al momento de escalar la lógica a más canales, el tamaño de la lógica no creciera tanto, ¿sí? Porque se nos iba del espacio en realidad en ese caso. Entonces, utilizamos un multiplicador y un adder para todos los filtros y se compartían en realidad. Esa fue parte de las optimizaciones que usamos a nivel digital y funcionó súper bien en realidad. O sea, a nivel de simulación está súper bien. Y se vio sobre todo la reducción de la lógica digital. Eso se vio, fue súper significativo. Después de esa parte de documentación, viene la parte del lanzar, de configurar el flujo y todo esto. Entonces, este bloque que está acá en realidad te permite hacer la instalación y uno puede elegir las versiones. En este caso, yo recomiendo siempre usar la última, pero uno puede entrar al código en realidad y ver qué cosas son las que se instalan. Por ejemplo, en este caso se instala el PDK Sky 130A, pero este podría ser perfectamente otro PDK, o sea, podría ser ahora el de 180. Se instala Magic, OpenRoad, NetGen. Este setup en realidad es estándar. No, si alguien quiere jugar con la parte digital, puede usar este setup y va a funcionar. O sea, puede hacer todo lo que uno quiera. Lo que yo le agregué fue ese iVerilog para poder hacer las simulaciones RTL. Eso respecto a la instalación de las herramientas. Esto en realidad lo que va a hacer es que va a instalar tanto el PDK, OpenLane, OpenRoad y finalmente el toolchain para poder trabajar con la parte digital. La instalación es breve, en realidad no se demora mucho, es bastante corta, no se demora más de 5 minutos, eso no tarda así. Después viene la parte de escribir los Verilog, en este caso del diseño, donde los módulos principales que hay acá son el módulo de filtros, el filtro SIC, hay un latch, hay un módulo de absolute value, un divisor de clock y un par de defines de las macros finalmente del top mode, que son del sonar en este caso. La forma de escribir los Verilog es súper simple. La primera línea es ese write file, el nombre, y después el texto plano de lo que uno quiere colocar. Simplemente. Los códigos están libres, entonces uno lo puede revisar, o cualquiera que tenga el link lo puede revisar. Yo le voy a hacer llegar el link a Diego de este notebook en particular, para que si quieres lo puedas compartir. Gracias, Eh, Mauricio. Y una pregunta, ¿esto sí, tienes que poner como cada archivo que escribas, tienes que ponerlo en el notebook de esa manera? ¿No puede quedar como en una especie de repositorio o backend o algo así? sí, es posible, por ejemplo, cargarlo a un Google Drive y leerlo directamente del Google Drive. Sí es posible hacer eso. Sí.
Hay varias formas en realidad de hacerlo. O también uno lo puede cargar, por ejemplo, a algún servidor propio y conectarse al Ujú. servidor y bajarlo. Eso igual es posible. Hay varias maneras de hacerlo en realidad. Yo cuando lo hice de esta forma, en realidad, para fuera más simple cuando lo quisiera compartir así, porque por los permisos finalmente. Pero es posible hacerlo como tú lo mencionas, tenerlo Claro, no, en un yo drive. preguntaba era porque queda como más aglomerado, ¿no? ¿Entiende? Sí, totalmente, ese es un tema, porque, por ejemplo, hay códigos que son sumamente largos, como el de filtros, por ejemplo, y igual se hace extenso quizás de leer, así, o un poco difícil quizás como de revisar, pero sí, sí, sí. De hecho puede ser una posible mejora. Así. No, Bueno, gracias. en este caso escribí todos los módulos del proyecto, incluyendo la configuración de defines que utiliza el top module del Sonar, que está acá. No quiero entrar en detalles de los verlogs, no tiene sentido en realidad revisar eso ahora. Ah, una vez que tenemos los verlogs como completos, podemos saltar a la parte de las simulaciones, que esto en realidad yo lo encontré genial porque permite que Python interactúe como con la parte del test bench y plotear los datos en el mismo entorno. Facilita mucho la parte, o sea, el loop de diseño digital al menos, como de ir probando cosas e irlo visualizando. Entonces, lo que hice fue generar nuestra señal de entrada, en realidad, que es la que usamos para simular la entrada del micrófono, que fue esta señal de seno. Pero después había que codificarla en PDM, y eso igual se hace a través de un código Python, realmente. Y esta señal de entrada es la que va a servir como entrada al test bench de los módulos, que en este caso es del filtro del modulador, que sería el SIC en este caso. Entonces, el filtro SIC se toma estos datos de entrada, porque estos datos terminan en un archivo que se generan en este mismo notebook, que son datos finalmente en CSV, que el test bench lee, lo lee en este punto, los carga, no recuerdo dónde está la parte. Ok, pero el test bench los lee y los resultados del test bench, aquí está, aquí los lee. Y el resultado del test bench los guarda igual en otro archivo que se llama output. Es un output finalmente. Y ese output uno lo puede leer así, en este caso, y puede plotear los resultados en el mismo notebook de Python. Entonces, esto que está acá es la salida del test bench de la parte digital, de la parte del demo emulador. Y con esto nosotros corroboramos que la lógica de demo emulación estaba haciendo lo que queríamos hacer. Uno también puede probar de manera individual cada uno de los módulos del canal. Eso nosotros lo hicimos antes de enviar los tapouts, pero en este caso no lo coloqué aquí en el notebook, y hay que dar demasiado extenso. Puse solamente el SIC, que era como manera de demostración de que se pueden hacer simulaciones. El problema que veo con esto es que solamente son simulaciones a nivel RTL, es decir, pero no están las simulaciones a nivel de gate level, o sea, post-síntesis, pero no es que no se puedan hacer, se pueden hacer, pero hay que compatibilizar algunas herramientas todavía, sobre todo el toolchain de RISC, para poder hacer las simulaciones en conjunto con Caravelle. Pero yo creo que es posible hacerlo. Sí. Mauricio, una pregunta aquí que estás mostrando este resultado. Ajá. Eh, ¿Viste quería preguntar si notaste alguna diferencia con la fase de las señales? Es decir, ¿qué tan lineal es la respuesta como del micrófono más el filtro? Mira, sí, había una diferencia en fase. No recuerdo ahora el valor, y creo que ni siquiera tengo la gráfica de eso acá, sí. Pero es posible calcularla. Sí. Te podría enviar las simulaciones completas, porque las tengo. Sí. No, no, sí, estoy seguro que las tienes, pero era preguntando si como el efecto, digamos, porque al final beamforming depende de la fase relativa de cada señal, ¿no? Y Sí, era si exactamente. esto introduce mucha no linealidad en la fase o no. Para la aplicación que estábamos buscando en ese entonces, que era aceptable en realidad. Ok, ok. Sí, era aceptable. O sea, estaba dentro del rango que tolerábamos nosotros, en ese caso. No me acuerdo el valor exacto en este momento, No, no, pero no. sí, en ese momento sí lo consideramos como aceptable. Sí. Al Muchas menos como gracias. prueba de conceptos, en ese Sí, entonces. sí. Sí.
Bueno, y después en realidad lo que hago acá son un par de plots, simplemente como de bonito, así. No tienen otra finalidad más que eso. O sea, la señal de entrada, la señal PDM modulada y la demodulación que está ahí, finalmente. Y una vez que ya, ok, está la simulación, están los RTL, sabemos que funciona, podemos configurar el flujo. El flujo, esta configuración es bastante estándar para un diseño digital, donde primero se asignan los Verilog, y es importante definir el top module finalmente, de tu diseño, que en este caso era el Sonar on Chip.e, que está acá. El clock, el periodo de Turlog, el área en este caso, como era un canal, el área es bastante pequeña, o sea, es de 500 por 400 micrómetros. Estas variables de configuración, bueno, depende de qué tan junta o qué tan densa quieres la lógica y cuánto de tu macro quieres ocupar. Y el resto son configuraciones bastante estándar en realidad. El routing course en realidad, uno, si lo corre en Colab, uno se puede aprovechar en realidad de Google en este caso y sacarle el jugo. O sea, tu computador no se va a laguear por eso. Entonces, eso sí puede ser una ventaja, quizá, a manera como de concepto. Como quizás sintetizar parte de los diseños acá y ver qué pasa. Puede servir en realidad, pero no. A menos que tengas acceso como a algún servidor o algo de ese estilo. Así. Y luego es simplemente correr el flujo. Así. Y el flujo, como todo queda cargado en la carpeta principal, simplemente es correr el script flow.tcl. Y menos design en realidad hace referencia a algún diseño que tú vas a tener en tu carpeta. Como nosotros creamos el flow desde cero, el único diseño que está disponible es el que configuramos acá en el config.tcl. Entonces, por eso le paso un punto. Si tienes más de un diseño que quieras sintetizar, ahí es importante apuntar el nombre correcto del diseño. Eso es importante. Y luego el flujo simplemente va a correr, va a hacer lo que tiene que hacer. Y después uno puede mostrar el layout finalmente de tu diseño. En este caso, ¿sabes? Se veo algo de ese estilo. Así. Termina viéndose así, algo de ese estilo, con los pads. O sea, sorry, estos no son pads, son los pins realmente de salida de tu macro, que se pueden insertar al canal. Y es un solo canal del chip, del Sonar chip. Lo otro interesante es que uno puede desplegar las gráficas, o sea, las métricas. Oh, se me pegó mi pantalla de Colab. Sí, se congeló. ¿Me escuchan, cierto? Porque creo que el Google Colab se congeló. Sí, 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 se sí, te escucha. escuchamos. Se escucha. Ok. Bueno, el reporte no sale acá, pero seguramente está en mi GitHub. Seguramente está en mi GitHub. Déjenme verlo. No, ahí está. Acá está. Entonces, igual es entretenido esto porque te entrega un reporte bastante extenso. Ese reporte uno igual lo puede leer si uno lo corre de manera local, igual uno lo puede ver, pero no es tan amigable de leer en realidad. Es bastante poco amigable de leer. Pero en Python, si uno hace esto en realidad, como esta línea de código, lo que hace es que te busca el último reporte del último run que tú corriste. Así. O sea, no es necesario apuntarle a la carpeta correcta. Entonces eso simplifica cuando uno está viendo los resultados simplemente, pero es un código Python, no tiene mucha ciencia. Y entrega reportes de hartas cosas, por ejemplo el runtime, y también entrega la cantidad de celdas o la cantidad de flops que utilizaste. Eh, si es que hay violaciones, por ejemplo, de timing, igual te lo va a mostrar. Y otra serie de, de cuentas, finalmente, que en este caso no sé por qué está tan pegado, ¿sí? No carga. ¿Sí? Pero eso, en realidad, el reporte es súper útil cuando uno revisa su diseño al final y asegurarse que todo esté ok. Es bastante simple de mirar con esta configuración. Ah, eso creo que es todo en realidad. Eso creo que es todo lo que tengo respecto al proyecto. Sí. Así que no sé, si tienen preguntas, Eh, o sea, bienvenidos. sí, bueno, Mauricio, primero muchísimas gracias por estar aquí y bueno, por la presentación muy buena. Lo malo de una charla virtual es que no te podemos aplaudir, ¿no? Pero espiritualmente estamos todos aquí aplaudiendo y muchísimas gracias por la Gracias. charla. Y entonces ahora podemos de repente tomar más preguntas. Aquí veo en el chat, no sé si ves que la gente te está aplaudiendo como
Ah, sí con veo, muchas reacciones. personas. Am, Juan tiene la mano arriba, si no me equivoco. Sí. Sí, Mauricio, muchas gracias por la presentación. Es un trabajo de varios años, ¿no? Por lo que veo. Sí, Digamos, fueron, o sea, partimos con eso en realidad en el año 2021. Ahí enviamos la primera versión del chip. En el 2022 enviamos la segunda. Y ahora yo porté parte del proyecto como a Google Colab. Sí. ok. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿tenías un área mínima, perdón, un área máxima definida por el concurso, por los requisitos? Ah, ¿te refieres en particular a Coda Chip? Sí, exacto, el área máxima del DAI. ¿Tienes algún...? Es que en particular Coda Chip no está pensado para llegar a la fabricación. Está pensado para aportar diseños a un entorno cloud, lo que permita compartir estos diseños y que sean reproducibles. Entonces, como tal, no hay una restricción de área del diseño. Sí. Ok, Sí. ya, listo. Tú decías que, bueno, yo, digamos, yo soy más analógico y de Ujú. radiofrecuencia. Eh, Entre los ganadores que estuvieron contigo, también había analógicos y diseños analógicos y de mixed signal, o la mayoría eran digitales. La mayoría eran digitales. De hecho, Eran creo digitales. que, Fueron sí, tres, ¿no? creo Fueron que, tres los diseños ganadores, si no estoy mal. o sea, fuimos 7 o 6, no recuerdo, pero de los top 3, creo que todos fueron 100% digitales. Ah, ok. Sí. Vale, listo. ¿Y cuál era la otra pregunta que tenía? Mm, Voy a bajar la mano y ya ahorita pregunto otra Tranquilo. vez, ¿listo? De todas formas, Juan, hay un par de ejemplos como bastante básicos, sí, a nivel analógico, sí. Como, Ok, yo no los he revisado en detalle, pero hay un par de ejemplos, como de algunos inversores, algo así, una cuenta, algo súper simple, así. Pero quizás da luces de cómo escalarlo a algo más grande, así. ujú. Vale, bueno, ya me acordé, aprovecho. En este concurso hubo una realimentación por parte digamos, del jurado. Creo que tengo entendido que es en Pico donde uno comienza a interactuar con ellos durante un largo Sí, periodo. sí, sí, en Pico Programming, que Aquí fue igual. la... Sí, sí, ahí hay un par de sesiones de mentoring donde te ayudan finalmente con tu diseño, te van ayudando, así, o dando retroalimentación o ese tipo de cosas, que igual se agradece, así. Como, es súper Claro, valioso en claro. realidad esa retroalimentación. Sí. Vale, Mauricio, muchas gracias. Gracias a ti. yo tengo varias preguntas, Mauricio, pero vamos a ver primero si alguien más que tiene alguna otra pregunta. Osvaldo levantó la mano. Osvaldo, Eh, bueno, primero, muchas gracias por la presentación. De verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, quería preguntarle si esos micrófonos, o sea, realmente cómo se utilizaría eso en un espacio, porque me imagino que es un espacio cerrado, ¿no? Porque si tienes los distintos canales dentro de un solo chip y tienes que poner los micrófonos, realmente una aplicación así en un espacio cerrado, ¿cuál sería? O sea, geolocalizar a una persona en una habitación o... Sí, algo de ese estilo podría ser perfectamente, sí, exactamente. Sí. disculpa, Osvaldo, pero ¿por qué dices que tiene que ser en un lugar cerrado, no? Ah, bueno, es que como me imagino que todas las señales tienen que viajar desde el micrófono hasta el chip, bueno, no sé qué tanto rango de alcance pueda tener, ¿no? O sea, no sé si... No, en la aplicación final combinarías el chip con los micrófonos probablemente en una tarjeta o algo así. Haría una especie de array finalmente con los micrófonos. Sí. O sea, no una Ah, ok. especie, harías un array con los micrófonos, creo. En eso terminaría, ¿no? Sí. Ok, gracias. Y también tenía una pregunta porque, bueno, o sea, usted lo comentó de de los, ya, ¿cómo es que se llama? Los espacios de memoria en RISC-V que modifican los valores de los distintos filtros, ¿verdad? Esa Ajá. interfaz, ¿cómo se ve reflejada dentro del código de Verilog? O sea, uno lo puede visualizar ahí porque, por ejemplo, yo lo revisé bastante por encima y no sé demasiado de Verilog, pero no vi así como
un procesador en el código. Entonces no sé si es que usted lo importa de Mira, otra parte o... no, mira, te puedo mostrar dónde está, pero ah, no tiene mucha gracia en realidad en ese canal en particular, porque falta otro top, otro módulo top, que es cuando uno lo integra con el Caravelle. Entonces, eso no lo vas a ver ahí. Pero tengo un video en YouTube donde sí lo puedes ver así. Entonces, te lo puedo compartir así, después por interno si quieres. O lo puedo dejar aquí en el chat también, no hay problema. Pero te puedo mostrar en particular dónde está esa interacción así, con el Caravelle. Mira, sí. Mira, esto que estamos viendo acá es el módulo, uno de los top, en realidad, depende de en qué jerarquía estemos hablando, pero a nivel de este diseño en Colab, es el top módulo. Am, y hay un par de registros, por ejemplo, acá, acá. Esta parte es donde yo cargo los datos. Por ejemplo, Wishbone Data I es la data que entra por el bus Wishbone como tal, pero nosotros tenemos una tabla de memoria donde tenemos distintos valores para distintos datos, en este caso. Por ejemplo, esa aquí cargamos el coeficiente de A0 de algún filtro, en este caso, siempre que caigamos en esa dirección de A0 address. Que A0 address, nosotros lo definimos acá arribita en alguna parte, debe estar definido como un local parameter, esto. Entonces, estos son mis parámetros. Esto finalmente es el mapa de registro de nuestro diseño. Y por Wishbone o en C finalmente uno escribe el valor y escribe qué valor va a tener ese puntero y vamos a llegar a que ese dato se va por Wishbone y cae en un case. En este caso, por ejemplo, si mandamos esa dirección, cae en este case. Ese case lo que hace es que a A0, que en este caso es el valor del coeficiente, que en alguna parte interactúa con esto de acá, se carga el valor que viene por Wishbone. Y ese valor que viene por Wishbone corresponde al case que corresponde a A0 del filtro en este caso. Entonces, ese es el mecanismo. Tienes que tener una tabla de registros y esta lógica esclava de Wishbone, que está acá, que finalmente es reutilizable si lo quieres usar con otros módulos, que te permite cargar la información desde el Caravelle a tu lógica particular, a tu lógica custom, finalmente, a través de esta interfaz, que es como una interfaz maestro-esclavo en este caso. En este caso, el maestro es como el Caravelle y el esclavo es tu módulo como tal. No sé si eso aclara un poco como lo que me estáis preguntando. Sí, O muchas no. gracias. Ok. Y bueno, la última duda que tenía es cómo se ajustan los timings de la máquina de estado, ¿verdad? Para poder ir rotando los módulos entre los distintos micrófonos y que no se pierda como la resolución real. Porque me imagino Ah, que si en algún sí, sí, momento sí. pierde más de 1 o 2 bits, ya la señal queda, bueno, inutilizable, ¿no? ¿Tú te refieres a cómo compartimos esto? Esto, ¿cierto? Ajá, como, Ah, o sea, porque el reloj principal del sistema va súper rápido en realidad en comparación al tiempo de adquisición de los micrófonos o el tiempo que las señales de los micrófonos. Entonces tenemos suficiente tiempo entre medio para poder multiplexar tanto el multiplicador como el adder en realidad. O sea, tenemos suficiente definición de tiempo para poder hacer ese juego. Sin comprometer bits de la entrada, en ese caso. Porque no es que todos los canales, o sea, cada canal utiliza un multiplicador y un adder. No es que todos los canales utilicen el mismo multiplicador y un solo adder. No sé si quizás eso no se entendió muy bien así. ok, ahora sí entiendo mejor, gracias. Ok. Vi que se está conectando más gente a la llamada ahora. Entonces, nada más para que sepan que toda la charla de hoy está grabada, va a estar publicada en YouTube. Entonces, estoy pasando en el chat en este momento un enlace em, con el playlist de YouTube donde va a estar la charla. Am,
voy a compartir el video de cómo interactuar con Caravelle. A esa Ok. persona que me estaba preguntando, para dejarla en el chat igual. Ahí dejé el link de ese video en particular. Muchas gracias, Mauricio. Sí, los dos están en el chat. Si alguno es nuevo en Zoom, está abajo donde dice chat, se abre una ventana aparte, ahí están los enlaces. Em, ¿Alguien más tiene más preguntas para Mauricio? Si no, yo tengo varias, pero digo, si alguien tiene más antes. Ok. Am, Mauricio, primero tengo unas preguntas de un estudiante que estuvo viendo tu proyecto en GitHub, pero no pudo venir hoy y ¿Ok? me pidió que te hiciera algunas preguntas. Entonces déjame buscarlas. Am, una pregunta era, ¿cuál es el rango de detección del sonar? No sé si te llegaron a hacer alguna medición de ese estilo. Mira, no hemos podido aún hacer mediciones como del chip, así como tal, porque aún no lo tenemos. Entonces, como Claro, datos claro, claro. de postfabricación, no tenemos eso así en realidad. No, no, muchas gracias. Em, y bueno, preguntaba si habías usado algún filtro analógico, pero no ya dijiste que todo el proyecto era Sí, completamente todo el proyecto digital. es digital ahora, sí, es Sí. 100% digital. Sí. Em, y una pregunta que tiene era de cómo llegaste a trabajar en esta área de sonar, si tal vez estuvieron trabajando con algún señor que conocía un poco más del área de sonares, etcétera, o... Sí, sí, sí. De hecho, Christoph, que no pudo venir hoy, él, de hecho, se especializó como en ultrasónicos. Esa es su área en realidad, como tal. Y él fue el director del proyecto y el gestor principal de la idea detrás del proyecto, porque en ese entonces yo aún estaba en mi pregrado y Ujú, teníamos que postular alguna idea al Pico Program. Y él llegó con esa idea y nosotros la tomamos y la empezamos como a desarrollar finalmente. Entonces, él es como el especialista en la parte de audio. Nosotros nos encargamos, nosotros lo vimos más de una parte como de diseño, así, como tomar las especificaciones y diseñar la lógica digital tal que cumpliera con esas especificaciones. Entonces, él nos ayudó. Si tu alumno en particular tiene como consultas de sonido como tal, o de la parte de los micrófonos como más en detalle, ujú. te puedo pasar su contacto y él va a estar como igual encantado de ayudarte en realidad, como en ese aspecto. Sí, muchísimas gracias. Em, y yo por mi parte también tengo varias preguntas, como que unas son, bueno, ya viene, tengo unas preguntas son de cómo hiciste las herramientas y todo eso, y otras del proyecto, pero antes veo que Jorge tiene una. Jorge, si quieres desmutearte y preguntar. Hola, en realidad mis preguntas son mucho menos técnicas, así que si quieres seguir con lo técnico, es más que nada como de la experiencia que tuviste allá, cómo sentiste la presentación, Mauricio, y cómo fue la recepción de la gente, las preguntas y todo ese tipo de cosas. Me gustaría estoy curioso de saber cómo es presentar en ISSCC. Mira, igual fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque primera vez que iba con un congreso como tan grande, y sí era muy grande en realidad. Entonces igual como que intimidó un poco, pero igual fue súper bueno pasar adelante y mostrar como ese pitch, porque gracias a eso en realidad conocí a Diego y a Juan, o sea, ellos me vieron ahí y se acercaron a preguntar después en la parte de los pósters. Y la gente en realidad súper como amable al preguntar y interesada con eso, o sea, igual era algo nuevo, igual mucha gente no se entendió cuando me expresé, como cuando dije Notebook Driver Version, como que no mucha gente entendió que se refería a qué me refería con un notebook o un Python notebook. Eso como que no se entendió. Y tuve que mostrar en realidad el Python notebook en el computador para que la gente dijera, ah, ya, eso. Así. Eso fue lo primero, pero sí causó interés en realidad, sobre todo el hecho de la flexibilidad para compartir ideas y diseños como de forma súper rápida. Así. Y eso yo creo que es como la mayor gracia como de esto. Así. No es tanto como sustituir las herramientas como en local, sino que son para compartir ideas. Am, Eso. Lo otro es como el networking que igual hice ahí. O sea, había mucha gente como interesada.
gente igual como interesada en otros tópicos. Entonces fue igual un las póster, conversaciones... ¿Cómo? fue un póster, entonces fue un póster lo que Sí, fue un presentaste. póster, sí, fue un póster, exactamente, fue un póster así. Buenísimo, ya. Un póster Eso, así, claro, sí. facilita mucho más que la gente pase, que puedas conversar, qué Sí, sí, bueno. sí, o sea, la interacción era como súper fluida entre las personas, así como... Sí, sí, exactamente. Así. Buenísimo. No, buenísimo el trabajo, felicidades. Muy, muy, Gracias, muy Jorge. bueno. Yo tengo una otra pregunta, Mauricio. Ujú. Tú hablaste, bueno, ya hablaste de Global Foundry 180. ¿Has trabajado con ese flujo Tengo una para, versión digamos, tener tengo una versión comparaciones y tengo una todo? versión del Sonar así, en ese flujo. Este mismo notebook que acabo de mostrar acá, hay otra versión paralela que usa 180 así. Pero hay algunos bugs en realidad en el flujo que no son parte de la configuración de mi notebook. Es otra cosa así. Yo hice un par de preguntas hace un par de meses y Tim Answer, no recuerdo quién me respondió, pero alguien me respondió, sí. Y había que hacer unos fix manuales en los scripts, como ni siquiera los scripts, en la netlist de la síntesis, hay algunas macros de los flip-flops que no son reconocidas por OpenLane. Entonces, uno a mano tiene que cambiarlas, como a fuerza bruta casi. Ah, y creo que es algo particular de mi diseño, sí, porque alguien, aparte, creo que nadie lo ha reportado. Entonces, eso es lo Mauricio, único que me encontré. qué Sí. dice, qué en particular tienes que cambiar a mano? Hay unos flip-flops que son parte de Sky, Ujú. que por alguna razón Yosys los sintetiza, pero no son compatibles con otra parte del flujo. Sí. Eh, Hasta eso es lo que recuerdo en realidad, porque te estoy hablando Ok. hace un par de meses, o sea, cuando se lanzó el 180 de Global Foundries, yo lo intenté portar, pero me quedé trabado ahí. Así. No he vuelto a intentarlo. Te lo puedo compartir igual, Juan, si quieres. Así. O sea, te puedo compartir esa versión. Lo Claro, puedes claro. intentar correr. Así. Tengo que buscarlo. A ver, deja ver si lo encuentro. Pero O sí, o sea, no, sea, lo hay digo es gente igual. porque... Dale, dale, dale. Hay gente que ha estado haciendo cosas así, como en 180, pero de hecho ahora creo que viene un MPW, incluso el Pico Program de ahora va a ser en 180, así, si no me equivoco. Ah, pero eso, sí, eso. Y lo único que va a cambiar finalmente es como el primer bloque de instalación de las dependencias del flujo. Así. Eso es lo que cambia. Ya. O sea, lo preguntaba porque igualmente Global Foundries, que tiene como el primer MPW fue en diciembre, noviembre, diciembre, si no estoy mal. Ok. Entonces tal vez estén todavía adaptando, ¿no? Puede ser, A las sí, sí, o sea, es source. probable, sí. Sí, todavía Porque falta, todavía está muy, muy verde, ¿no? Muy, muy biche. sí, Listo, vale. sí, seguramente. Gracias. Sí. Te voy a compartir el link por el chat de la versión de 180. Sí. Pero no te garantizo que funcione porque hace tiempo que no lo actualizo. Sí. De hecho, la actualización que tengo es del 8 de noviembre del 2022. Entonces ha pasado igual ya un rato. Sí. Pero creo que igual puede servir de algo. Sí. Te lo voy a dejar. Sí, Diego, ¿tú tenías más sí, sí, preguntas? sí. Veo que tiene Osvaldo una también. Sí, perdón, se me ocurrió a último momento. Era de ustedes, o sea, al final del proyecto lo que ustedes plantean es mandar a hacer ese tape-out y poder hacer una producción. O quieren llegar hasta poder tener un prototipo. O ese proyecto que quieren que pase a la larga con él. O sea, nos gustaría tener los chips, corroborar que la idea funciona, ¿eh? Para poder cerrar como el ciclo. Y yo creo que llega hasta ahí, así. O sea, no hemos pensado más allá cómo extenderlo, o sea, como algo comercial o algo de ese estilo. Creo que no, así, realmente. Porque cuando partimos con el proyecto éramos 5 y ahora no todos seguimos en la parte de integrados, muchos se fueron a otra área. Entonces, no, eso finalmente. O sea, no sé si responde a tu pregunta en realidad, ¿no? Lo que acabo de decir. Sí, gracias. Ok. Sí, otra vez muchas gracias. Yo entonces sí tengo unas preguntas. Am, Primero, como en lo personal,
em, ¿cómo te parece, cómo ha sido tu experiencia trabajando en diseño de hardware en Chile? Preguntarse a cómo, por ejemplo, cómo empezaste a trabajar en todo esto, porque sé que a veces en Latinoamérica tenemos menos oportunidades en esta área y pues nada más preguntarte cómo te interesaste por esta área y empezaste en todo esto, si quisieras compartir con nosotros. Sí, 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 por supuesto. Sí. Bueno, como tú dices, igual es complicado cómo entrar en esa área, allí en LATAM. Y yo, de hecho, partí con Synopsys, porque ellos hacen algunos bootcamps aquí en Chile. Y de hecho, ahora creo que alrededor de Latinoamérica. Y tomé una escuela de verano con ellos, como en el 2017, así. Y esa fue como mi primera introducción como al mundo de integrados, porque yo no estudié electrónica, yo estudié automatización, que si bien está ligada al área electrónica, no es 100% como electrónica, así. Entonces estaba un poco distanciado de mi área. Pero cuando tomé el bootcamp me gustó, o sea, vi que era como, igual me voló un poco la cabeza, así, como que todo eso funcionara, así, como que era tan difícil y que funcionara, así. Eso fue lo que encontré más raro. Y después como en la parte de la tesis y todo eso, seguí como adentrándome. Y yo trabajé mucho con sistemas embebidos, como antes de terminar como el grado de ingeniería. Y nos enteramos de la parte de open source cuando estábamos como haciendo la cuarentena antes de viajar como a Antártica. Y teníamos mucho tiempo libre, como encerrado en el hotel. Y pude leer bastante en realidad en esas 2 semanas. Y cuando volvimos de Antártica, eh, estaba el proyecto de Pico Program y postulamos la idea y ahí en realidad comencé como a entrar en lleno, así, con eso. O sea, anterior a eso mi background igual era bastante pobre en realidad la parte de integrados. O sea, pero la comunidad que está como alrededor de las herramientas ha sido como súper valiosa en realidad, en ese sentido. O sea, la gente es súper como abierta a colaborar y como no te da miedo preguntar en realidad. Finalmente. Es como eso, finalmente. Yo creo que es como lo más importante. Y en Chile igual han habido otras personas que igual están interesadas en esto, tanto del área de la industria como la parte de la academia. Y Jorge, por ejemplo, Jorge igual es de Chile. Y hemos intentado estar colaborando y de a poco ir quizás aumentando este grupo con iniciativas como esta misma que tú estás intentando hacer, generando materiales o charlas, por ejemplo. Um, y la idea es como capacitar incluso que la información llegue a gente de pregrado, finalmente, y que en función de eso puedan como aumentar, como seguir como especializándose en lo necesario. Bueno, eso creo que puede ser como un resumen. Así. Sí, muchísimas gracias por compartir todo eso de tu historia y lo agradezco mucho. Em, y bueno, ahora te quería hacer unas preguntas más de cómo todo esto, al hacer el flow en la nube y todo esto. Em, Quería preguntarte por qué hasta ahora yo he logrado instalar todas estas herramientas y usarlas, pero de manera local en mi computadora. Y te Ujú. quería preguntar si em, para usarlas en un cuaderno en Google Colab, por ejemplo, si eso está ya todo instalado y uno simplemente hay como una plantilla, un template que uno pueda seguir, o si toca hacer una instalación manual o Depende de qué herramientas quieras y qué flujo de diseño quieras. Eso digamos depende. un flujo digital con Josys y OpenRoad y esto. Mira, el flujo digital, el Ujú. notebook que yo tengo, esa plantilla te va a servir así. O sea, simplemente eliges la versión que quieres. Te recomiendo siempre poner la última, así. Y simplemente le das run y te va a instalar todo, o sea, sin mayor problema. Así. Vas a tener todo listo para poder correr así. Sí. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias. Lo que Eh, aún no está ujú, compatibilizado es la parte del Caravelle, que sabes que está OpenLane, OpenRoad, pero igual está ujú. ese otro proyecto que es como Caravelle Project, realmente, que es el que uno puede enviar como a fábrica a través de los MPWs. Ese es el Y, con y ePablets, ¿no? sí, Ok, ok. exactamente. Y ahí hay como un desafío, como intentar portar todo ese flujo quizás como al cloud. Alguno de los chicos que vas a presentar adelante, igual junto conmigo, algo tenía con eso, sí. Algo tenía avanzado, pero no recuerdo mayores detalles, pero sería bacán igual, por ejemplo, correr todo el flujo de Caravelle y llegar con un chip que ya puedes enviar a fabricar eso, como directamente de detalle. Claro. Eso es. Gracias, gracias, gracias. Y
También te quería preguntar sobre, estabas hablando de que mientras más grande se hace tu chip, pues por supuesto más tiempo tarda en percorrer síntesis, etcétera. Te quería preguntar más o menos cuál sería el estimado, si tienes alguna idea, por ejemplo, para tu proyecto con un solo canal, cuánto tardan las herramientas versus, digamos, cuando lo hiciste con más canales. Mira, con un solo canal se demora como entre 15 y 20 minutos. Es como, eso es como varía. Así. Am, pero luego si lo escalas, por ejemplo, no sé, a 8 canales, o sea, fácilmente puede pasar de 20 horas. Así. Es como, definitivamente el tiempo no es lineal así en ese caso, o sea, se demora Es, muchísimo. Y también varía mucho en función de qué optimizaciones y qué constraints utilizas como en tus scripts de configuración del flujo. Así. sí. Sí. Y mi pregunta también ahí sería, si estás usando, por ejemplo, un cuaderno en Google Colab, em, pregunto porque mucha gente, por lo menos en Venezuela, es muy común tener un fallo eléctrico, por ejemplo, un fallo con el internet, etcétera. Si uno corre el cuaderno en Google Colab, ¿eso sigue corriendo en el fondo? O si se cae la conexión, perdiste lo que tenías. Mira, si tienes la cuenta gratuita, eso se pierde. Así. Si tú te Ah, desconectas, tu PC se va, se pierde el trabajo. Así. Si tienes como... Hay una opción, una suscripción finalmente. Si tienes esa claro. suscripción, me parece que no. Así. Pero no te lo podría garantizar porque nunca lo he usado con las suscripciones. Así. Pero me parece que No, claro. hay métodos de hacer eso. Así. Gracias. Am, sí, después te quería preguntar sobre los problemas con las simulaciones que tenías. No sé si de repente una sugerencia puede ser, a veces hay como que incluir los modelos de las compuertas y todo eso, ¿no? En el archivo, en la simulación. Era como que no lo podías hacer en online o no lo podías hacer de manera local. No lo podía hacer, o sea, no es que no se pueda hacer, es que no lo he hecho todavía. ¿Sí? No, Creo no, que claro, esa, claro, claro. sí, pero cuando me refería a gate level, en realidad quizás fue muy resumida esa explicación, porque lo que pasa, en realidad cuando dije eso estaba pensando en el flujo conjunto con Caravelle, porque cuando tienes la integración con Caravelle, la gracia es que, ok, a nivel RTL te funciona la interacción, por ejemplo, con Wishbone, pero, por ejemplo, cuando intentas hacer eso a nivel de gate level con Wishbone, no siempre funciona así. Y muchas de las máquinas de estado, de hecho, dependiendo de cómo las codifiques, se restringen o Yosys como que optimiza demasiado así, y se van, Sí, simplemente. Mucha de tu lógica se va así. Y eso no lo ves hasta que haces la asignación gate level. Así. Y eso es lo que quiero intentar lograr, así, como intentar hacer esa simulación como a nivel gate level. Pero el problema es que los archivos que te arrojan, que son esos .bcd, son súper pesados, o sea, de un par de sí, gigas después. Y leerlos, por ejemplo, con Colab, o sea, no creo que sea viable así, finalmente. Entonces hay que buscar algún otro formato, así, quizás como claro. en otro Pero o sea, si, simulador o si algo. hacías la simulación de manera local, lo que no podías era hacerla en Google Colab por el tamaño de los Ajá, archivos. sí, Claro. sí, eso finalmente, eso Sí. finalmente, exacto. Sí. Bueno, tal vez otra manera pudiese ser integrar el test dentro de la simulación, como tener un archivo con los resultados que esperas y ir comparando ahí mismo, puede ser, no sé. Sí, sí, eso podría ser una opción, exacto, sí. Y sí, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Em, bueno, esto va más o menos con una pregunta que hizo Osvaldo sobre la frecuencia a la que funcionaba tu chip versus la frecuencia de las señales que estabas adquiriendo con el tema de que estabas reutilizando el filtro como multiplicador y sumador y así. Si te acuerdas de cuánto eran más o menos esos números de la frecuencia a la que terminó funcionando tu chip Ah, post APR. a ver, no me acuerdo el valor exacto, pero No, bueno, pero una seguramente, idea, ¿qué sería? o ¿100 sea, megahertz? sí, algo de esa escalada, sí, de esa escalada. De hecho, creo que era 40 MHz, me parece, si Ok. no me equivoco, 40 MHz. Y las señales de entrada eran del orden de los 50 kilohertz. Claro, claro, claro. 50 Sí, sí. kilohertz. Eso era como los rangos, finalmente.
Sí, o sea, tenías tiempo de sobra para Sí, sí, compartir totalmente, todo. sí. Había tiempo de sobra, sí. Em, y bueno, mi última pregunta tenía que ver con una pregunta que ya te había más o menos hecho, que también vi que en la segunda parte de tu diagrama de bloques estás usando un filtro de IRR, de respuesta al impulso infinita, que porque tienes una recursión, ahí ves la función de transferencia. Y Ujú. mi pregunta era que usualmente esos filtros, si son estables, tienen fase no lineal. Y mi pregunta era si eso afectaba en algo del sistema o tal vez en el rango de frecuencias de interés eran prácticamente lineales y, o no, no sé cómo. En el rango en el que trabajamos, el desfase era prácticamente lineal. Algo igual que no mencioné de este diseño en particular, es que hay un paper de unas personas que hicieron algo muy similar a esto, pero lo hicieron a nivel de FPGA. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas que asumimos las hicimos respaldadas en función de ese paper. Pero ese filtro, el rango de frecuencias que nos importaban, el desfase no era, era lineal solamente en ese punto, en los rangos de frecuencia que nos interesaban. Lo otro igual es que el FIR y el filtro IR en particular, igual usamos MATLAB para diseñarlos en ese caso, y Ujú. muchas de las simulaciones igual fueron a través de MATLAB. Entonces, cosa de garantizarte que tanto la estabilidad como la fase no fueran un problema, así como con las señales de nuestro interés. Sí. Sí, también de hecho te iba a preguntar eso de cómo diseñaron los filtros, pero era más como un tema práctico y pues MATLAB también, ¿no? Sí, sí, o sea, no generamos el verlo con MATLAB, eso, no hicimos eso. O No, no, sea, no, 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 pero lo de elegir los coeficientes, etcétera, con eso, MATLAB. eso sí, Exacto. para eso el loop de diseño fue a través de MATLAB, sí, exacto. Sí. Sí, sí, sí. Em, sí, yo no tengo más preguntas, Mauricio, de verdad, muchísimas gracias. Fue una charla muy buena y también poder compartir contigo y escuchar como todas tus respuestas también fue muy, muy bueno. Muchas gracias. Y no sé si alguien tiene alguna última pregunta para Mauricio. Ok. Mauricio, Ujú. ¿le ves algo, qué futuro le ves a Cover Chip? Yo Digamos, creo, o sea, como, sí, dale. va a ser un buen agregado a las publicaciones, así. O sea, si tienes como un diseño bueno, agregarle como una prueba de concepto como en un collab, o sea, va a ser bueno, así. En el sentido de que te permite compartir ese diseño así, como de manera súper simple, así. Y que la gente lo pueda verificar ahí o usarlo. Para eso finalmente. No lo veo como un reemplazo de las herramientas locales, para nada. Sí. O sea, lo veo más que nada como una herramienta para probar conceptos y compartirlos de manera súper rápida, así. Súper, súper simple finalmente. Porque, pues digamos, yo hablaba de esto con un colega mío aquí en Bogotá Ujú. y digamos, está siempre lo de, o sea, uno presenta los resultados y todo, pero nadie verifica si verdaderamente son correctos esos resultados de los papers, ¿no? Claro, exacto. Entonces creo que esto puede ayudar mucho a justamente verificar los trabajos, ¿no? Que a veces son un poco oscuros. Sí, eso es lo que eso es lo que pienso en realidad. Como que permite como esa reproducibilidad de los trabajos, como garantizar esa reproducibilidad. Eh, Eso, sí, exactamente. Eso puede ser como Ah, lo más bueno de esta iniciativa, en realidad. vale, muchas gracias De nada. por todo. Bueno, Mauricio, de repente otra pregunta también. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera participar en, o dos cosas? Primero, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera participar en Code Chip? Y después, tal vez si quieres expandir un poco, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a trabajar en esta área, estando en Latinoamérica, así como tú? Mira, CodaChip, hay varios ejemplos ahora en la repo principal de la iniciativa, donde están tanto los que fueron seleccionados como los que no fueron seleccionados. Entonces, eso es una buena fuente de inspiración para futuras personas que quieran participar. O sea, son básicamente templates que uno los puede tomar y utilizarlos para sus propios diseños. Eso es como es súper buena esa fuente de información en realidad.
Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, unirse al Slack, al Slack de la comunidad como open source, que hay distintos canales y la comunidad igual es súper como organizada y abierta como a colaborar. Hay canales que son como para gente que está como recién entrando y gente que ya está como más avanzada. Y no tener miedo a preguntar finalmente como en esos canales de comunicación, porque la gente tiene esas ganas como de ayudar. Y eso es bacán en realidad como en la comunidad open source. La gente quiere ayudar a eso. O sea, quiere que más gente se sume finalmente. Entonces, creo que eso sería como lo principal. Así, ¿sí? Más allá de leer la documentación y todo eso, que sí, hay que hacerlo. Pero cuando surgen las dudas, recurrir a la comunidad como inmediatamente. Así, no dar vueltas como con uno mismo. Es mucho más rápido preguntar ahí y salir de la duda y continuar así. Sí, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que pregunto por última vez si alguien tiene alguna última pregunta. Bueno, Mauricio, de nuevo, muchísimas gracias. Si estuviésemos en persona otra vez estaríamos todos aplaudiendo, pero no estamos, entonces ven igual de manera virtual. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, de verdad, te lo agradezco muchísimo y como les comentaba a todos, el video va a estar publicado en ese playlist. Espero publicarlo hoy mismo. Eh, y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Diego, por la invitación y a los demás por asistir también. Eh, muchas Diego, gracias. muchas gracias también por la invitación y por el Algo espacio. que quiero mencionarle en realidad antes de que nos vayamos, porque Ujú. en Chile, en conjunto con Jorge y Christoph, estamos organizando un seminario en realidad que va a estar en función de todo esto de open source y la comunidad. Y sería genial si pudieran asistir en realidad. Va a ser la siguiente semana, el día 26, y va a ser híbrida. Entonces, Ujú. cuando tengan como más información de eso, se los puedo compartir. Y Perdón, podemos... el 16. 16, sí, 16, disculpa. Eso, entonces quedan invitados y te voy a hacer llegar a ti la invitación, Diego, para que la compartas y a Juan Sí, sí, también. sí. Así. Sí, yo la distribuyo por aquí. Sí. Súper, Buenísimo, Mauricio, gracias. gracias a ustedes. Y a Jorge también. Sí, Juan, creo que se cortó lo que dijiste, pero bueno. No, que a Jorge también, que también él hace parte Ah, de todo este movimiento. Sí. sí, sí, muchísimas gracias a todos.